Ya, muy buenas noches, señores alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase en relación a hemorragia postparto. Empezaremos diciendo que la hemorragia obstétrica continúa siendo, junto a la infección y a la hipertensión, componentes de la triada infame de muerte materna. Bueno, vamos a proceder a presentar ahora. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí, se ve. Ya. Sí se ve, doctor. Ahí. Sí se ve. Ya, correcto. Entonces, continuamos entonces. Como ya dijimos, la hemorragia obstétrica continúa siendo, junto con la hipertensión arterial y las infecciones, parte de la triada infame de muerte materna. La contribución de la hemorragia a la muerte materna es más notable en los países en vías de desarrollo y la causa más importante de muerte materna en todo el mundo. Vale decir que es en realidad 100 veces mayor en los países en vías de desarrollo. Y también hay que recalcar que es poco probable que se haya logrado un mínimo irreductible, ¿no? O sea, las causas o las muertes maternas por hemorragia van a seguir ocurriendo. Veremos ahora el mecanismo de la hemostasia normal. Un concepto importante para comprender la fisiopatología y el tratamiento de la hemorragia obstétrica es el mecanismo por el cual se produce la hemostasia después del parto normal. Tenemos que recordar que cerca del término de la gestación fluye al nivel del espacio intervelloso un promedio de 600 centímetros cúbicos por minuto. Ya, y esta sangre corre a través de las arterias espirales, que son en promedio alrededor de 120. Estas arterias espirales tienen una característica, y es que están desprovistas de la capa muscular. Y esto se debe, a su vez, a la invasión trofoblástica que ha permitido una remodelación de estas arterias, convirtiendo este sistema en baja presión y alto flujo. ¿Cómo se logra la hemostasia después de que haya ocurrido el parto? Como se comprenderá, los vasos a nivel del lecho placentario quedan abiertos, ¿no? Entonces, el primer mecanismo es la contracción uterina, que logra comprimir estos vasos. Y en segunda instancia, esta hemostasia se logra a través de la coagulación y de la obliteración de estos vasos. Tenemos que decir que para que exista una hemostasia normal, no es necesario un sistema de coagulación intacto, pero al revés, la atonía uterina puede producirse con un sistema de coagulación intacto. El objetivo de esta clase sería que el alumno logre conocer las causas de la hemorragia postparto, hacer el diagnóstico y realizar la reanimación inicial, por lo menos. El tratamiento inicial de estos casos, el tratamiento inicial de la hemorragia.
Entonces, para que no se olviden, les haremos conocer la mnemotecnia de las 4T, que son las causas de hemorragia postparto, ¿no? Tono, que se refiere a la atonía uterina. Trauma, que se refiere a las laceraciones o desgarros del canal del parto. Tejido, a la presencia de fragmentos de placenta o restos de placenta. Y trombina, que se refiere a la coagulopatía obstétrica. Esa es la mnemotécnica de las 4T. Definición e incidencia. Clásicamente se ha definido la hemorragia postparto como la pérdida de 500 centímetros cúbicos de sangre o más terminada la tercera fase del parto. Esto es en cuanto a parto vaginal. Y si hablamos de cesárea, estamos hablando de una pérdida de más de 1000 centímetros cúbicos. Pero esto plantea problemas, porque casi la mitad de las mujeres que dan parto vaginal tienen una pérdida mayor de dicho volumen, cuando se miden las pérdidas, ¿no? Además, una tercera parte de las pacientes que se someten a cesárea tienen una pérdida mayor de 1000 centímetros cúbicos. Debido a esto, el EICOG o el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras ha definido la hemorragia postparto como la pérdida de 1000 centímetros cúbicos más acompañada de signos y síntomas de hipovolemia. Una cosa que hay que recordar es que la pérdida que uno estima de sangre, por lo general, solo es la mitad de la pérdida real. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la reanimación con fluidos o sangre. Otro concepto que hay que tener también en cuenta, y es importante, es el de la hipervolemia fisiológica del embarazo. Normalmente, si hablamos de una mujer de peso promedio, estamos hablando de un volumen de 5 litros. En el embarazo hay un incremento del 50%, que varía entre 30 y 60%. O sea, un incremento de 1.5 a 2 litros más. Entonces, es evidente que una embarazada sana va a tolerar mejor en el momento del parto el sangrado, ¿no? Es como un mecanismo de compensación. Si la embarazada pierde menos o igual a la cantidad de sangre que añadió durante la gestación, el hematocrito postparto no va a variar. No va a variar. Hay formas de estimar la pérdida excesiva de sangre, ¿no? Hay varios métodos. El método de las cortinas, es unas bolsas especiales hechas de plástico para medir la pérdida de sangre. Otra forma sería una caída del 6% del hematocrito. Una pérdida del 3% equivale a 500 centímetros cúbicos. Si hablamos del 6%, estamos hablando de 1000 centímetros cúbicos. Si uno quisiera saber en realidad la pérdida real de sangre, tendría que calcular el volumen de sangre que añadió durante la gestación y agregarle 500 centímetros cúbicos más por cada 3% de volumen disminuido del hematocrito. Tienen ahí la fórmula para hacer el cálculo del volumen sanguíneo total de la madre en una mujer no embarazada. Ahí tendrán que agregarle después en promedio el 50%, ¿no? De volumen. Entonces la pérdida real de sangre
durante el parto o la cesárea sería la pérdida que acumuló, más 500 centímetros cúbicos por cada disminución del 3% del volumen del hematocrito. ¿Cuáles son los factores predisponentes de la hemorragia postparto? Bueno, en realidad, en este cuadro están incluidos los factores de hemorragia obstétrica en general. A nosotros lo que nos interesa son las causas postparto. Entonces, en primer lugar, tenemos la atonía uterina. ¿Cuáles serían los factores? Todo aquello que cause una distensión uterina excesiva, como la macrosomía, fetos múltiples, polihidramnos, cálculos retenidos, la inducción y conducción del parto, el uso de anestésicos halogenados, el parto rápido, el parto prolongado, la coriamnionitis, una atonía uterina previa también es factor. Dentro de los factores de las lesiones de la vía de parto tenemos episiotomía y desgarros, el uso de fórceps o ventosa obstétrica, el vacuum obstétrico, la cesárea o histerectomía, rotura del útero con cicatrices, o sea, las cesáreas anteriores, alta paridad, hiperestimulación, la obstrucción del parto, la manipulación intrauterina, o sea, cuando se trata de hacer rotaciones internas, gran extracción podálica, la versión interna, entonces son factores sobre todo para la ruptura uterina, ¿no? Y para los defectos de coagulación, tenemos las transfusiones masivas. Y si hablamos de hemorragia postparto, tenemos la embolia de líquido amniótico, que ya lo vamos a ver después. Entonces, estos serían los factores asociados o predisponentes a la hemorragia postparto. Los aspectos cronológicos de la hemorragia están centrados en este caso en el postparto, porque también la hemorragia puede ser anteparto y durante el parto, ¿no? Nosotros estamos centrados en la hemorragia postparto. En todos los casos, se puede y debe identificar la causa de la hemorragia puerperal. Entre las causas frecuentes, ya como ya dijimos, la atonía uterina, traumatismo de las vías genitales, o puede ser ambas situaciones. En ocasiones, como les vuelvo a decir, se origina por atonía y traumatismo, ¿no? Siempre hay que en la valoración inicial hacer la diferenciación entre atonía y desgarro de las vías genitales. La atonía uterina la vamos a diagnosticar porque hay presencia evidente de sangrado. Vamos a encontrar un útero blando que se contrae cuando uno lo masajea y después vuelve a estar blando. El desgarro de las vías genitales se hace ya con un procedimiento que se llama revisión del canal del parto, ¿no? Ya, entonces, el otro concepto que debemos conocer es lo que se denomina hemorragia puerperal tardía o secundaria, ¿no? Es el sangrado que se presenta después de las 24 horas hasta las 6 semanas postparto. Todo lo anterior es hemorragia puerperal primaria. Bueno, veamos ahora una de las causas más frecuentes, quizá el 80% de las hemorragias obstétricas.
¿En qué consiste? Es la incapacidad del útero para contraerse lo suficiente después del parto y para detener el sangrado de los vasos en el sitio de implantación de la placenta. Como ya dijimos, el primer mecanismo de la hemostasia de estos vasos sangrantes en el lecho placentario son las contracciones uterinas y luego la ablación y obliteración de estos vasos, el cual fisiológicamente se produce la separación placentaria. Hay un mecanismo que se denomina el mecanismo Duncan, en el cual después de la sangre se queda oculta detrás de la placenta. Esto es sobre todo en las placentas fúndica. Y la sangre solo se ve cuando al final se libera la placenta. Más frecuente, el mecanismo Schultz. Después de los signos de separación de la placenta se debe masajear el útero. Es ya una costumbre, ¿no? Ya, bueno, ya mencionamos algunos factores de riesgo anteriormente, pero volvamos a repetir, sobre todo aquellos que producen sobredistensión uterina, nuevamente, gestación múltiple, macrosomía, polidamnios, anomalías durante el parto, el trabajo de parto hipertónico o hipotónico, o sea, las hiperdinamias o las hipodinamias, la inducción o conducción del parto con prostaglandinas o oxitocina, la multiparidad, la hemorragia postparto previa, la corionitis, todos son factores de... Bueno, en cuanto a la evaluación y gestión, el manejo de la tercera etapa del trabajo de parto, o sea, de la fase del alumbramiento, esto es con la finalidad de disminuir la hemorragia, puede ser un tratamiento expectante o activo. En el manejo expectante solamente consiste en esperar los signos de separación placentaria y que la placenta salga espontáneamente o con ayuda por estimulación del pezón o la gravedad. En cambio, en el manejo activo ya tenemos que hacer uso de fármacos. Esto es oxitocina generalmente, a veces acompañada de derivados del ergot intramuscular y luego hacer una tracción y contratracción del cordón. Como vuelvo a decir, el objetivo es limitar la hemorragia postparto. ¿Qué medicamentos usamos para tratar la atonía uterina? Aún la oxitocina continúa siendo la terapia de elección. Entonces, inicialmente se puede dar una dosis de 5 a 10 unidades que se pueden diluir y entregarse en 3 o 5 minutos, como un bolo inicial. Y luego ya se da una dosis de mantenimiento, que puede ser ya entre 20 a 80 unidades en un litro de cristaloide. Eso varía la dosis de mantenimiento, pero más o menos es así. Tener cuidado con la administración endovenosa en bolo, porque pueden aparecer hipotensión o arritmias graves. En segundo lugar, se usan los derivados del ergot, vale decir, la metilergonobina o la metilergometrina a dosis de 0,2 miligramos por vía intramuscular.
El tratamiento es por vía intramuscular. Y tener mucho cuidado, porque cuando se administra en forma endovenosa puede producir una hipertensión peligrosa. Sobre todo tener cuidado con las mujeres que tienen preeclampsia, porque podría ocasionar convulsiones. Entonces, mucho cuidado. Segunda elección, derivados del ergot, por vía intramuscular. Y se puede decir, en la misma línea de segunda elección, estarían los derivados o análogos de las prostaglandinas, ¿no? Tenemos la prostaglandina F2 alfa, conocida como el carboprostrometamina, que se administra por vía intramuscular en intervalos de 15 a 90 minutos. Tiene efectos adversos a casi en el 20% de las pacientes: diarrea, hipertensión, vómitos, fiebre, enrojecimiento. Por esa razón está contraindicado en mujeres asmáticas y con sospecha de embolia de líquido amniótico. Existe otro medicamento que no está mencionado acá, que es la dinoprostona, que también es un análogo o un derivado de la prostaglandina E2. Ese se administra por vía en supositorio, por vía vaginal o por vía rectal. También mucho cuidado cuando se da el medicamento en pacientes con antecedentes de asma, porque puede producir reacciones, ¿no? Y el medicamento más usado, el medicamento más usado de análogo de la prostaglandina E1 es el misoprostol. El misoprostol ha sido comparado para prevención y para tratamiento de la hemorragia postparto con la oxitocina y los derivados del ergot. Entonces, como preventivo, el misoprostol no ha demostrado ser superior a la oxitocina ni a los derivados del ergot. La mejor opción es el uso de una mezcla de oxitocina con derivados del ergot para prevención de la hemorragia postparto. Ahora, como tratamiento, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras recomienda 600 a 1000 microgramos de misoprostol por vía rectal, vaginal, oral o sublingual. O sea, estamos hablando de 2 a 5 tabletas. Esas son las armas que tenemos para combatir la atonía uterina. Yo les recomendaría que cuando ustedes se vayan a hacer su serum, siempre carguen sus pastillas de misoprostol. Bueno, antes existía en el mercado solamente un producto, el Cytotec, que era muy bueno. Ahora ya existen otros medicamentos, ¿no? De los cuales no se puede decir lo mismo. Ahí tienen nuevamente los medicamentos que ya hemos mencionado, con sus efectos secundarios y cuidados que deben tener, ¿no? ¿Qué hacemos con las pacientes que no responden a agentes superotónicos? O sea, no responden a la oxitocina, a los derivados del ergot, ni a las prostaglandinas. Bueno, se recomienda comenzar la compresión uterina bimanual. Una mano que está introducida en la vagina, comprimiendo la pared anterior del útero, y una mano que está en el abdomen, comprimiendo la pared posterior. O sea, hay que atrapar el útero entre el puño que está en la vagina y la mano que está encima del abdomen, ¿no? Esa es la idea. Hay que movilizar el equipo de obstetricia, hay que solicitar sangre entera, paquetes globulares, asegurar 2 catéteres de buen calibre, insertar un catéter Foley para medir la diuresis y empezar la reanimación con cristaloides. Ya después vamos a ver con un poquito más de detalle esto de la reanimación con fluidos. Bueno, nuevamente hay que hacer una exploración de
de la cavidad, ¿no? Para detectar fragmentos placentarios o anomalías uterinas, ¿no? La presencia de desgarros del canal del parto, si hay desgarros cervicales o de la vagina. Si permanecen estables, hay que agregar transfusiones de sangre. Tenemos también el tratamiento uterino con balón. Bueno, este tratamiento llegó un momento en que cayó en desuso, pero ahora nuevamente se está retomando. Y nos hablan incluso de la utilización de una sonda Foley, 34 French con 60, 80 centímetros cúbicos de globo, ¿no? Estos se dejan generalmente 12 a 24 horas. Hay otros dispositivos, el de Sextagen Blakemore y otros, y catéteres de condón. Y hay uno especialmente para tratar la hemorragia por atonía, que es el globo de Bakri, para taponar la cavidad endometrial y detener el sangrado. Este es un globo que se tiene que manejar entre 3 personas. Una persona que tome una ecografía pélvica para ubicar bien el útero y el globo, una persona que introduce el globo y otra que instila, ¿no? Se instila con 350 a 500 cc de líquido de solución fisiológica. Entonces el objetivo es comprimir las arterias que están sangrando a nivel del lecho placentario, ¿no? Y favorecer la contracción uterina. Entonces ya tenemos qué hacer cuando los fármacos no funcionan, ¿no? Ahora sí, tenemos acá algunos tipos de balón intrauterino, como pueden ver. Esos son los principios por los cuales produce el mecanismo de acción. Y si en caso no hubiese un buen efecto, ya hay que usar otras medidas más agresivas, ¿no? En ese caso ya estamos hablando de suturas compresivas, histerectomía tal vez. Bueno, pasamos a otra patología que viene a ser accidentes del canal del parto, vendría a ser la inversión uterina. La inversión uterina es una catástrofe en la obstetricia. Las pacientes que sufren o que tienen este cuadro sufren de una hemorragia notable y además de un dolor insoportable que puede incluso llegar al shock neurogénico. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para inversión uterina? Un útero atónico o hipotónico, una inserción fúndica de la placenta, un mal tratamiento del tercer periodo del parto por tracción del cordón y una placenta de adherencia mórbida, ¿no? Un acretismo placentario o una variante de esto, ¿no? Entonces, esos son los factores que predisponen a la inversión uterina. Bueno, la incidencia puede ser de 1 en 1000 a 1 en 20.000 partos vaginales. Yo en toda mi vida de especialista que llevo he visto 3 partos vaginales. 3 partos vaginales con inversión uterina. 2 que se corrigieron con medidas que se nos dimos cuenta rápido y se corrigieron rápidamente, ¿no? Y un tercero que ya demoró y se tuvo que hacer una laparotomía.
Eh, Cuando hay una confusión o duda en lo que aparece, sobre todo cuando la inversión no es completa y está ubicado el fondo todavía dentro, por encima del orificio cervical externo, a veces se pueden confundir con un mioma, entonces la ecografía nos va a ayudar a diferenciar, ¿no? Con un mioma uterino. Como ustedes ven acá, los grados son dos prácticamente. La incompleta, cuando la inversión no sobrepasa el orificio cervical externo, y la completa, que es 3 y 4, cuando ya sobrepasa este anillo, ¿no? Ya en la 4 está así como en la figura de la derecha, ¿no? Totalmente expulsado fuera de la vagina, y en ese caso hay una adherencia mórbida de la placenta, ¿no? Como ha causado la muerte de la paciente. El manejo. Bueno, tenemos varios escenarios. Bueno, la asistencia tiene que ser inmediata, ¿no? Hay que tener sangre a la mano, que se lleva a la sala de partos para su uso potencial. El primer escenario: si el útero no se ha contraído y retraído completamente, y si la placenta ya se ha separado, podemos intentar o hacer la reposición del útero empujando el fondo, y a veces la unión del útero con el cuello, a ese nivel, y en dirección del eje longitudinal de la vagina. Cuando la inversión es reciente, el resultado es bueno. El problema es cuando el diagnóstico es muy tardío, ¿no? Entonces ya no, estas maneras a veces fallan. El otro escenario sería cuando la placenta aún está adherida. En ese caso, hay que intentar la reposición no se saca la placenta, se intenta la reposición con el útero in situ. Podemos agregar un tocolítico por vía intravenosa, pues la terbutalina, el sulfato de magnesio, la nitroglicerina sublingual, o usando un fármaco halogenado tipo alotano, ¿no? ¿No? Bueno, si logramos reponer el útero, entonces después de eso ya extraemos la placenta. Si falla esta reposición con la placenta in situ, hay que primero desprender la placenta. Igualito, hay que hacer una aplicación constante con el puño, la palma o los dedos al fondo invertido, en un intento de empujarlo hacia arriba, y a través del cuello uterino dilatado. Si se logra la restauración, hay que mantenerlo al útero en su lugar, ¿no? Mediante el uso de la tocolisis. Perdón, se detiene la tocolisis y hay que mantenerlo usando oxitocina. También se puede usar un globo de Bacri para mantener el útero reposicionado. Puede ocurrir que después de una reposición exitosa ocurra nuevamente una inversión, ¿no? Entonces, por eso se trata de mantenerlo en su sitio usando las medidas que les acabo de decir, ¿no? Detener la tocolisis, iniciar oxitocina o insertar un globo de Bacri. Cuando hacemos uso de la paratomía, o sea, intervención quirúrgica, cuando se forman anillos miometrales densos, pues, ¿no? Hay dos procedimientos, el de Huntington y el de Jaultai, ¿no? Colocar a veces este punto en el sitio de la inversión para traccionar el fondo. Así se mira. No se ve, no se ve, pero ya, esa es la idea, es traccionar por los ligamentos redondos
voy a hacer una incisión, pues, ¿no? En el fondo, para liberar el anillo. Una vez si se ha logrado la reposición y se vuelve a invertir, se puede hacer uso de las suturas de comprensión uterina, del tipo Belinch. Eso es lo que respecta a la inversión uterina. Pasemos ahora a ver la otra T, que vendría a ser trauma, ¿no? Las lesiones del canal del parto. Las lesiones del canal del parto pueden consistir en desgarros vulvovaginales. En todo parto vaginal, casi siempre vamos a encontrar en un 80% de casos cierto tipo de desgarros, ¿no? Bien, vamos a encontrar desgarros pequeños, desgarros perineales más profundos, ¿no? Los que son perineales más profundos pueden extenderse hasta el esfínter anal. Hay una clasificación incluso, el de primer grado, que solo compromete piel y mucosas, el de segundo grado, que afecta lo anterior más los músculos superficiales, el de tercer grado, cuando afecta lo anterior más el esfínter externo anal, y el de cuarto grado, cuando aparte ya se ha lesionado la mucosa rectal, ¿no? Hay otro tipo de desgarros que comprometen el tercio medio superior de la bóveda vaginal, ¿no? Y estas van de la mano con lesiones del perineo o del cuello uterino. Estos pueden ser por parto espontáneo o por parto vaginal quirúrgico, ¿no? Mediante el uso de forceps o vacuum extractor. Entonces, estos desgarros involucran tejidos más profundos y tienen una hemorragia mayor, ¿no? Que requiere reparación de la sutura. Si hay desgarro vaginal o cervical extenso, hay que hacer lo imposible por buscar hemorragia retroperitoneal. Si hay sospecha de ruptura uterina o de perforación peritoneal, se impone hacer la laparotomía. Entonces, mucho cuidado con estos desgarros, ¿no? Los que se extienden, los que se extienden. Bueno, en cuanto a las lesiones del cuello uterino, no tienen importancia las que miden menos de 0,5 centímetros, que son las más comunes, 50% de los casos, pero existen otros que son más profundos, ¿no? Y también se asocian con el parto vaginal asistido por forceps o aspiración. Rotaciones con forceps difíciles de partos efectuados a través de un cuello uterino no dilatado. Por ahí pueden ocurrir algunas anomalías llamativas, como por ejemplo la colporexis, ¿no? Que en el cual el cuello puede estar total o parcialmente expulsado de la vagina, ¿no? En sus compartimientos anterior, posterior o lateral. También puede haber un desprendimiento anular o circular, o sea, una avulsión de toda la porción cervical de la vagina, ¿no? O sea, el hocico de penca que le decimos, ¿no? Una avulsión es una avulsión, un desprendimiento anular o circular. Estos son graves. Se manifiestan como una hemorragia externa o como un hematoma. Bueno, en este caso, si vamos a hacer sutura, tenemos que exponer adecuadamente el campo. Entonces necesitamos un ayudante que empuje el útero desde el fondo, desde el abdomen. Nosotros tomamos los labios anterior y posterior del cuello con pinzas de aros, traccionando. Y así podemos exponer el desgarro. Y la estructura debe comenzar por encima, por encima del desgarro, como se puede ver en la imagen, ¿no? Por encima. Y se hace una estructura continua o separada, ¿no? Nos podemos ayudar de valvas,
de ángulo recto, como los retractores de Breisky, para exponer mejor el sitio de la lesión, ¿no? Entonces, el manejo es sutura, con buena exposición. Y ya el manejo de la hemorragia ya la vamos a dar después. Pero este es el tratamiento etiológico, ¿no? Sutura. De los desgarros cervicales, que sangran, ¿no? Esos que sangran, forman o que se extienden, ¿no? Porque hay, como vuelvo a decir, hay unos desgarros pequeños que no requieren mayor importancia, a menos que haya sangrado, ¿no? Pero esos son los cambios que puede haber después del parto. Otra patología del trauma vendrían a ser los hematomas puerperales, ¿no? Hay una clasificación anatómica en que los clasifica en hematomas vulvares, en los cuales se afecta el bulbo vestibular y las ramas de la arteria pudenda, las arterias rectales inferiores, perineales y del clítoris. Los hematomas vulvovaginales, los hematomas paravaginales, que son importantes, que afectan la rama descendente de la arteria uterina, y los hematomas retroperitoneales a los cuales hay que tenerles mucho miedo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La episiotomía o el parto quirúrgico, la laceración vaginal o perineal, puede haber estiramiento y la rotura de vasos sanguíneos sin laceración. O sea, puede haberse roto el vaso con la mucosa vaginal íntegra por encima, ¿no? Entonces tenemos los hematomas vulvares, que vendrían a ser hematomas del triángulo perinal anterior, y son totalmente visibles, ¿no? Tenemos los hematomas del triángulo perineal posterior, que vendría a ser del hematoma de la fosa isquioanal o isquiorrectal. Y el temible hematoma por encima del elevador del ano, ¿no? Estos hematomas pueden prolongarse hasta la flexura del colon, ¿no? Entonces, esos son los hematomas que son peligrosos. El diagnóstico. El diagnóstico de los hematomas vulvares es a la inspección, ¿no? La paciente va a referir un dolor insoportable y nosotros vamos a evidenciar lo que dice en la figura, ¿no? Una tumoración violácea, tensa y dolorosa, que invade la luz de la vagina, la piel, un hematoma vulvar. El hematoma paravaginal es un poquito más difícil de detectar. Entonces, porque no se ve, ¿no? No se ve, está dentro de la vagina. Entonces, uno tiene que sospechar esto cuando la paciente se queja de mucho dolor o tiene síntomas de presión pélvica, dolor, incapacidad para orinar. Si el hematoma se extiende por encima del elevador del ano, como ya les mencioné, se puede ampliar hacia arriba en el espacio paravaginal y entre las hojas del ligamento ancho. Incluso puede aparecer en la región inguinal, por donde está el hematoma, derecho o izquierdo, ¿no? ¿Cómo hacemos la detección? Por los signos de hipovolemia o por palpación abdominal, por ejemplo. Ecografía o tomografía axial computarizada, ¿no? ¿Qué hacemos con los hematomas vulvovaginales? Eso depende del tamaño, la ubicación, la duración desde el parto y su expansión. Si son hematomas pequeños, el manejo es expectante, o sea, si se circunscriben automáticamente, ¿no?
Y solo es cuestión de esperar, mantener una conducta expectante, que cambia si la paciente o el hematoma se agranda, ¿no? O la paciente acusa mucho dolor, entonces se impone ya hacer la exploración quirúrgica, ¿no? El manejo quirúrgico consiste en hacer la incisión en el punto de máxima distensión, hay que evacuar los coágulos y hay que hacer suturas tratando de cerrar todo el espacio muerto, no dejar espacio muerto, porque es bien difícil ligar el vaso que está sangrando, porque no se sabe dónde está. Entonces hay que hacer una sutura evitando los espacios muertos, ¿no? Y luego la vagina se tapona con compresas durante 12 a 24 horas. Hay un procedimiento que está últimamente en boga, y es la embolización angiográfica. Este se indica en casos del sin sangrado continúa, se usa principalmente en hematomas por encima del elevador del ano, y se indica cuando los intentos quirúrgicos de la hemostasia han fallado, ¿no? El acceso quirúrgico es recontra difícil, entonces se hace uso de la embolización angiográfica. Esto es lo que se llama la radiología intervencionista, ¿no? Eso es hecho por los radiólogos. Eso es lo que quedaría. Ruptura uterina. La ruptura uterina es otra catástrofe frente a la obstetricia. La ruptura uterina puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria, si se produce en un útero intacto. Y secundaria, si hay en el útero cicatrices o laceraciones de intervenciones anteriores, ¿no? O hay anomalías en el útero, ¿no? Entonces, la ruptura uterina ha cambiado, se puede decir, desde la década de 1960. En ese entonces, en ese entonces predominaba la ruptura uterina primaria. ¿Por qué razón? Porque la tasa de cesáreas era muy baja y había mujeres con gran paridad, o sea, multíparas. Entonces, en estas mujeres, y sobre todo de edad avanzada, el uso de oxitóxicos contribuía a la ruptura. Entonces, esto predominaba lo que se llama la ruptura primaria. Pero esto cambió con el advenimiento, el uso y el abuso de la cesárea. Es así que a partir de la década de los 90 ya las rupturas uterinas que predominan son las secundarias, debido a las cicatrices por cesárea. Algunas causas de la ruptura uterina. Básicamente, cirugías que involucran el miometrio, como ya les dije, la histerotomía o la cesárea. La ruptura uterina reparada previamente, la miomectomía, traumatismo uterino por legrados, ¿no? Perforación uterina, por curetas o de succión, traumatismo penetrante o no penetrante, asaltos, accidentes de vehículos, balas, cuchillos, ruptura silenciosa en el embarazo anterior. Bueno, la cesárea que actualmente se usa es la cesárea segmentaria. Esta cesárea segmentaria se rompe durante el parto. En cambio, antes había otro tipo de incisión.
la cesárea clásica o corporal. Este tipo de cicatriz se podía romper sin necesidad de que haya trabajo de parto, se rompía en el embarazo. ¿Qué otros factores predisponentes? La lesión uterina o anomalía en el embarazo actual, porque antes del parto, por ejemplo. Antes del parto. Contracciones persistentes, intensas o espontáneas. La estimulación del parto con oxitocina o prostaglandinas. Eso se ve, ¿no? A veces, pero es bien difícil que ocurra eso ahora, ¿no? Bien difícil que haya eso. Cuando se hace versión externa, por ejemplo, para un feto podálico, colocarlo encefálico, una versión externa puede romper el útero. La sobredistensión uterina, el polidramnios, el embarazo múltiple también favorece. Durante el parto, la versión interna, o sea, introducir la mano para voltear al segundo gemelo. El parto con forceps, el parto rápido y tumultuoso. La tensión de un parto podálico también puede producir ruptura uterina. Presión vigorosa uterina durante el parto, ¿qué decimos? A ver, el Cristele, la famosa maniobra de Cristela, ¿no? Esas son las causas o factores más comúnmente asociados a la ruptura uterina. Entonces, la ruptura uterina, por lo general, implica el segmento, la ruptura uterina en un útero intacto, ¿no? Parto vaginal generalmente implica el segmento uterino, o sea, el parto se produce en el segmento. Si la lesión está en las inmediaciones del cuello uterino, esta rotura se extiende de manera transversal u oblicua. Si está en las inmediaciones del ligamento ancho, es de tipo longitudinal. Si la ruptura tiene un tamaño adecuado, una brecha grande, los contenidos uterinos escapan a la cavidad peritoneal. Si el feto está encajado, escaparán partes. Si el feto no está encajado, escapará todo el feto. O sea, el parto se va a producir en el segmento. Hay partos vaginales que se complican con ruptura uterina. Y esta ruptura uterina se produce en el segmento activo. O sea, en el segmento superior. Y es fuente de hemorragia. Necesita, y generalmente diagnosticado al momento de la laparotomía. Que tienen una esterectomía subtotal. El pronóstico fetal depende en gran medida del grado de separación placentaria y la magnitud de la hemorragia materna y la hipovolemia. Bueno, el manejo del desgarro, de la ruptura uterina es, si se sospecha ruptura uterina, uno sospecha haciéndole un examen vaginal, manual, ¿no? Explorando el segmento. Uno introduce la mano y trata de buscar la brecha, ¿no? De esa manera sospecha o diagnostica la ruptura uterina. Y el manejo es la paratomía. Uno tiene que ir a ver. Generalmente lo que se hace es una histerectomía subtotal, ¿no? Como son casos que sangran, entonces el tiempo operatorio cuenta. Entonces, por lo general se hace una histerectomía subtotal o si la paciente no ha completado su paridad, entonces puede hacerse una reparación de la brecha, ¿no? Una sutura de la brecha. O sea, eso se tiene que ver, ¿no? Ya, entonces, en último lugar, vendría a ser la cuarta T, trombina, las coagulopatías obstétricas. Las coagulopatías obstétricas, tenemos que los términos de coagulopatía de consumo, síndrome de desfibrinación o coagulación intravascular diseminada se han usado de manera indistinta, pero hay una distinción importante en estos términos, ¿no? Por ejemplo, el consumo real de procoagulantes en el árbol intravascular va a dar lugar a una coagulopatía de consumo.
Y en cambio, la pérdida masiva de procoagulantes por hemorragia resulta en una coagulopatía dilucional. La coagulopatía de consumo, al final, termina con una alteración de la hemostasia natural por un equilibrio ineficaz de los mecanismos anticoagulantes. Va a haber un depósito de fibrina generalizado que puede causar una falla multiorgánica. Entonces, en la coagulación intravascular diseminada o coagulopatía de consumo, va a haber, por un lado hemorragia, y por otro lado, microtrombos que van a alterar la circulación en los tejidos, ¿no? Provocando necrosis. La incidencia es variable, de 0.03 a 0.35. Y los factores comórbidos, el que se lleva la mayor parte es el desprendimiento prematuro de placenta, normoincerta, la embolia del líquido amniótico, la sepsis, las microangiopatías trombóticas, la lesión renal aguda, el hígado graso agudo, la preeclampsia severa, el síndrome HELP. Cuando el SID es grave, aumenta la morbimortalidad materno-perinatal. Bueno, en el embarazo normal, como que se trata de defender, ¿no? Un mecanismo, ya lo dijimos, es el mecanismo de aumento del volumen intravascular para protegerse de las hemorragias. Pero también hay otro factor protector que es el incremento de los factores de la coagulación, o sea, los cambios en la coagulación inducidos por el embarazo, cambios extensos en la coagulación y fibrinolisis, o sea, crean un estado procoagulante. Hay un aumento de los factores 1, 7, 8, 9 y 10. Los niveles de plasminógeno aumentan, pero también aumenta el inhibidor del activador del plasminógeno 1 y 2. Por lo tanto, la actividad de la plasmina disminuye hasta después del parto. El recuento medio de plaquetas disminuye en 10%, pero se mejora la activación de plaquetas. Esos son los cambios más o menos que hay en el embarazo normal, ¿no? Preparándose para la hemorragia que se va a presentar en el parto. De todas maneras. Activación de la coagulación normal. En lugar de la activación secuencial de la coagulación en cascada, una teoría actual propone al factor tisular como el principal iniciador de la coagulación. Este factor tisular es una glucoproteína que se encuentra presente en tejidos muy vascularizados, como el cerebro, los pulmones, la placenta, también el líquido amniótico, ¿no? El mecanismo intrínseco del bucle de retroalimentación, ustedes lo pueden buscar y conocer mejor, pero el resultado final de este proceso de coagulación amplificado es la formación de fibrina. Eso es lo que pasa en una coagulación normal. Hay formación de fibrina que es contrarrestado por el sistema fibrinolítico, en el que se activa el plasminógeno y va a dar lugar a la formación de productos de degradación de fibrinógeno, fibrina, incluyendo el dímero D. Entonces hay formación de coágulos, pero a la vez hay una remodelación del coágulo por el sistema fibrinolítico. Es un equilibrio que hay. Ese es lo que pasa en el mecanismo de hemostasia normal. Pero ¿qué sucede cuando hay activación patológica de la coagulación? Estamos hablando de la coagulación intravascular. Esto comienza con la liberación del factor tisular por parte de entidades patológicas. El factor tisular es liberado
por el tejido subendotelial y los monocitos estimulados que van a promover la liberación de citocinas del endotelio, que van a su vez provocar activación difusa de la coagulación. Este ciclo patológico de coagulación y fibrinolisis se vuelve clínicamente importante cuando los factores de coagulación y las plaquetas se agotan lo suficiente para crear una coagulopatía de consumo. Varios síndromes obstétricos pueden crear un síndrome de hiperconsumo. El desprendimiento prematuro de placenta norma inserta se lleva todo casi. Embolización del líquido amniótico. Tenemos el feto muerto retenido, ¿no? El síndrome séptico. Etcétera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El bioensayo es un método excelente para detectar o sospechar coagulopatía. El bioensayo se refiere al sangrado excesivo en los sitios de trauma moderado, ¿no? Que caracteriza la hemostasia defectuosa. Por decir, la colocación de una sonda Foley para evacuar la vejiga produce sangrado. Sangrado por las encías, por la nariz, por el tracto gastrointestinal, en el sitio de punción de la vena, ¿no? Eso ya nos hace pensar en sospechar en coagulopatía, ¿no? Puede aparecer púrpura y petequias en los sitios de presión moderada. Cualquier procedimiento quirúrgico, una cesárea, una esterotomía, puede proporcionar el bioensayo definitivo, ¿no? Yo hago una cesárea en un desprendimiento de placenta y veo que sangra por todo lado. Ya estoy sospechando que puede haber un síndrome de coagulación. ¿Qué pruebas de laboratorio? Fibrinógeno, fibrina y productos de degradación. En cuanto al fibrinógeno, ustedes saben que en el embarazo está elevado. Es un mecanismo protector, entre 300 a 600 miligramos por 100 mililitros. El nivel crítico, ¿cuánto es? 150. Y una hipofibrinogenemia severa es menos de 50. De 300 a 600, que baje a 200, aún así el fibrinógeno todavía actúa. Otro elemento es el dímero D, que aparece alto en la coagulopatía de consumo. La trombocitopenia también es probable, eso lo verificamos con un recuento bajo de plaquetas. El tiempo de protombina y el tiempo parcial de tromboplastina son pruebas de coagulación estándar que se van a ver prolongadas, ¿no? Hizo por concentraciones bajas de fibrinógeno o de procoagulantes. Ese es el diagnóstico. La administración general o el manejo. Para detener la desfibrilación es prioridad identificar y eliminar la fuente de la coagulopatía. El reemplazo rápido de procoagulantes. La restauración vigorosa y mantenimiento de la circulación no pueden exagerarse, ¿no? Por el riesgo de coagulopatía dilucional. La perfusión adecuada restaura la síntesis hepática y endotelial de procoagulantes y permite la eliminación rápida de los factores de coagulación activados y productos de degradación de fibrina por el sistema retículo endotelial. Aparte de estos pasos fundamentales, otros pocos agentes han demostrado ser efectivos, ¿no? Siempre se ha usado la heparina no fraccionada, pero ya ha caído en desuso. Yo me acuerdo de mi profesor de hematología, que era un defensor del uso de la heparina para el tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. Y él tenía su razonamiento y luchaba contra la corriente, pero él estaba convencido que el tratamiento era con heparina. Ya no se usa.
¿Se puede usar agentes antifibrinolíticos? Según AICO, sí. El ácido tranexámico y el ácido epsilon aminocaproico. El factor 7A o el factor 7A recombinante. Sin embargo, la evidencia clínica actual es insuficiente para hacer recomendaciones para su uso en las coagulopatías obstétricas. Nuevamente repetimos las condiciones comórbidas que están asociadas con el SID, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta, la preeclampsia, eclampsia, el HELP, la muerte fetal y parto demorado, el síndrome de sepsis, la púrpura fulminante, el aborto séptico y el embolismo del líquido amniótico. Ese sí, es un cuadro que se puede presentar durante o después del trabajo de parto. Durante o después del parto. ¿Cómo lo diagnosticamos? La triada clásica que hay, ¿no? De compromiso hemodinámico y respiratorio en forma abrupta, junto con coagulación intravascular diseminada. ¿Cuáles son las condiciones que predisponen? Un parto rápido, líquido meconial, desgarro de venas uterinas y otras venas pélvicas grandes, ¿no? Por donde pueda ingresar los elementos del compartimiento fetal al compartimiento materno. Una edad materna avanzada, los embarazos posttérminos, la inducción o conducción del parto, la eclampsia, la cesárea, el desprendimiento prematuro del placenta o la placenta previa, el polidamnios, todos son factores, condiciones. Otra cosa que hay conveniente decir es que ninguna prueba de laboratorio confirma o refuta el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico. No hay ninguna prueba que confirme o refute. Y eso nosotros lo vamos a sospechar en una paciente que de un momento a otro, en forma súbita, presenta compromiso respiratorio, circulatorio, además, luego de esto, si se recupera, presenta inmediatamente la coagulación intravascular diseminada. Ya, acá vemos lo vamos a ver lo que es el tratamiento de la hemorragia. Un elemento crucial del tratamiento es el conocimiento de la gravedad de la hemorragia. Ya hemos repetido que la estimación visual es inexacta, se queda corta, porque por lo general la pérdida real es 2 o 3 veces la estimación clínica. Esta estimación se complica más porque la hemorragia periparto incluye el aumento del volumen hemático propio del embarazo, ¿no? Después que se pierde esta hipervolemia, se puede estimar la pérdida de sangre calculando 500 centímetros cúbicos por cada 3% de volumen en el hematocrito. Por decirle, si la paciente tenía un hematocrito de 36 y llega a 6, ha perdido 6% de volumen. ¿Cuánto de sangre representa? ¿Cuánto de sangre representa? 1000 por ahí. Pero a esto hay que agregarle el volumen de sangre que aumentó por el embarazo. Eso viene a ser la pérdida de sangre en real que perdió la paciente. Entonces hay pacientes que pierden pues menos o la misma cantidad de volumen que aumentaron. Entonces el hematocrito no se va a modificar. No debiera modificarse. Otra cosa es la vigilancia de estas pacientes, ¿no? Y uno de los signos vitales importantes es el flujo urinario, ¿no? Esto nos va a reflejar la perfusión renal, que a su vez refleja la perfusión de otros órganos vitales. Entonces tenemos que mantener un flujo urinario de alrededor de, por lo menos, de 30 centímetros cúbicos por hora y lo ideal mayor de 50 cc por hora.
Es el choque. El choque, como ya les repetí, les dije a mis alumnos en la mañana, el shock es un estado de hipoperfusión tisular que se acompaña de un deterioro de la respiración celular, o sea, disminución del consumo de oxígeno. Este choque pasa, el choque por hemorragia evoluciona y pasa por varias etapas. O sea, se puede hablar de una etapa compensatoria, ¿no? En los comienzos de la hemorragia masiva se va a advertir una disminución de la presión arterial media, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la presión venosa central, la presión en cuña, el capilar. Hay una disminución del consumo de oxígeno. Las arteriolas controlan la corriente sanguínea en diferentes lechos capilares, ¿no? Estas arteriolas son vasos de resistencia que están controlados en gran parte por el sistema nervioso central. En cambio, las vénulas, que son vasos también de resistencia, pero son controlados por influjos humorales. Y no está de más recordar que en las vénulas está contenido el 70% del volumen sanguíneo. Al incrementarse el tono venular, hay un traspaso, una autotransfusión de esta sangre a la circulación, ¿no? Ese es un mecanismo compensatorio. Otro mecanismo compensatorio es la redistribución del gasto, ¿no? Cardíaco. O sea, trata de protegerse, ¿no? De proteger los órganos nobles, vale decir, corazón, cerebro y suprarrenales, dejando de lado el territorio esplánico, los riñones, piel, músculo y otros, ¿no? Eso es tratando de mantener en un primer momento la pérdida de sangre, ¿no? O sea, pero cuando la pérdida del volumen sanguíneo es mayor de 25%, ya los mecanismos compensatorios son inadecuados para mantener la presión arterial y el gasto cardíaco. Entonces va a venir ya la hipoxia tisular y la acidosis metabólica, producto de la activación del metabolismo aeróbico a anaerobio, ¿no? También hay activación de monocitos, linfocitos, con activación del sistema endotelial y agregación plaquetaria. Entonces ahí viene un círculo vicioso. Y esto va a terminar al final, destrucción de las células por lisis, ¿no? Enzimas autodigestivas. ¿Cuáles son los signos y síntomas del shock? Taquicardia mayor de 90, hipotensión, una sistólica menor de 90, signos de hipoperfusión tisular, oliguria menor de 0,5 centímetros cúbicos por kilo por hora. Deterioro del estado de la conciencia, se va a hacer confuso, letárgico. Llenado capilar mayor de 2 segundos. Signos cutáneos, palidez, sudoración, hipotermia, cianosis y frialdad cutánea. Cambios de pulso y la presión son tardías en la mujer embarazada, por lo que el estado de conciencia y la perfusión deben ser evaluados inicialmente. Y esa es una cosa muy cierta. Cuando una mujer da su parto, a veces no cambia el pulso ni la presión. Ya hemos visto eso. No cambia el pulso ni la presión, se mantiene. Entonces hay que vigilar el estado de la conciencia y la perfusión. Y hay que utilizar un término que se llama el índice de shock. Es la relación que existe entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Este es un reflejo de la respuesta fisiológica que se presenta en el sistema cardiovascular a una pérdida significativa de sangre y puede identificar a pacientes con shock severo que aún no presentan hipotensión, como es el caso de las embarazadas, de las gestantes, ¿no? Y es útil en aquellos casos en los cuales la pérdida de sangre no es evidente. Por ejemplo, un hematoma. No hay hipotensión, pero sí puede haber hipovolemia.
Este índice de choque ha sido utilizado hace muchos años como una medida sencilla de estabilidad o inestabilidad hemodinámica y puede identificar a las pacientes con requerimiento de transfusiones sanguíneas y predecir la mortalidad. Entonces, lo normal es de 0.7 a 0.9. Mayor de esto ya son pacientes con inestabilidad hemodinámica y mayor de 1.3 ya necesitan sangre. La evidencia ha demostrado que es el predictor más preciso de hipovolemia. Es útil en la estimación de pérdida de sangre masiva y en la predicción de la transfusión sanguínea. Los signos ya lo dijimos. Estos son los criterios de severidad del shock. Ahí tenemos el grado del choque: ausente, leve, moderado, grave, de acuerdo a la pérdida de volumen en porcentaje y mililitros en la mujer de 50 a 70 kilos, ¿no? Los signos y el tratamiento posible. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento inicial? Frecuencia cardíaca menor de 90, presión sistólica mayor de 90, estado del sensorio normal, un gasto urinario mayor de 0.5 centímetros cúbicos por kilo por hora. La reanimación con fluidos. Medidas simultáneas para identificar la fuente de sangrado, vale decir, si es atonía uterina, si hay desgarros, hacer la sutura del desgarro, etc. Y comenzar inmediatamente la reanimación. Colocar un par de buenas vías con buenos catéteres, preparar un equipo de sala de operaciones, equipo quirúrgico y anestesia. El tratamiento de una hemorragia grave requiere un llenado rápido y adecuado del compartimento intravascular con soluciones cristaloides. No se olviden, con soluciones cristaloides. Porque estas se activan o se equilibran rápidamente con el extravascular y solamente el 20% permanece intravascular. Por ello, el fluido inicial se infunde en un volumen 2 a 3 veces superior a la pérdida de sangre estimada. Porque siempre hemos dicho, la estimación clínica se queda corta. Generalmente la estimación real es 2 o 3 veces. ¿Qué usamos? ¿Coloides o cristaloides? Cristaloides, porque el coloide es caro. Uno, y tiene otras complicaciones, ¿no? Sobre todo en la coagulabilidad y otras cosas más. Entonces, preferible es el uso de cristaloides. Con sangre, mejor. Cristaloides con sangre es mejor que usar solamente sangre. El tratamiento ya de la hemorragia depende exclusivamente de citología también, ¿no? Aparte de fluidos, ¿qué más podemos usar? Podemos usar productos sanguíneos, ¿no? Sus derivados, con una sangre total. Hablábamos en la mañana con los alumnos que en los laboratorios, en las instituciones actuales, ya no generan sangre total siendo un buen producto, ¿no? Porque la sangre total sirve para restituir el volumen sanguíneo y el fibrinógeno. Tiene plasma, tiene fibrinógeno, claro que no hay plaquetas. ¿Mm? Es un buen tratamiento, pero lamentablemente no se encuentra actualmente en las instituciones, ¿no? Otro producto es el paquete globular o concentrado de glóbulos rojos, ¿no? Que nos va a dar un hematocrito entre 55 y 80%. Ese solamente tiene glóbulos rojos, fibrinógeno mínimo, no hay plaquetas. Aumenta el porcentaje del volumen de hematocrito en 3-4% por cada unidad. Plasma fresco congelado. Eso lo usamos para dar coloides y fibrinógeno. Tampoco tiene plaquetas. Restituye el fibrinógeno. Eso del volumen circulante está un poquito... No lo usamos casi para restituir el volumen circulante. Más que todo para factores tipo fibrinógeno, ¿no? Crioprecipitados. Nos va a dar unos 200 miligramos de fibrinógeno, además de otros factores de coagulación, sin plaquetas igualmente. 15 a 20 unidades aumentarán la línea de base de fibrinógeno más o menos de 150 miligramos. O sea, a partir de ahí aumenta.
y las plaquetas exclusivamente, una unidad eleva el recuento de plaquetas alrededor de 5.000. Hay bolsas que contienen 6 a 10 unidades, y esta bolsa puede levantar las plaquetas en alrededor de 30.000. Un gran inconveniente del tratamiento de la hemorragia masiva con cristaloides y concentrados de glóbulos rojos es la coagulopatía dilucional, por el agotamiento de las plaquetas y factores de coagulación. La trombocitopenia es el defecto de coagulación más frecuente, que se encuentra con la pérdida de sangre y transfusiones múltiples. El reemplazo masivo con paquete globular solo y sin reemplazo de factor también puede causar hipofibrinogenemia y prolongación del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Este es un protocolo prácticamente para el shock hipovolémico estadio 4. Pasar en la proporción 1-1-1, que consiste en un paquete globular, un paquete de plasma fresco congelado y un paquete de plaquetas concentradas. Esto más o menos se habla de cuando se usan mayor de 4 unidades de paquete globular, ¿no? Si el fibrinógeno es menor de 100, reemplazar el plasma fresco por crio precipitado. Administrar 2 paquetes a goteo rápido y ordenar la preparación de 2 más. Después de cada 4 paquetes globulares, ojo, debe administrarse un paquete de plasma fresco congelado para evitar la coagulopatía dilucional. Después de transfundir 4 unidades de cualquier hemodiderivado, una ampolla endovenosa de gluconato de calcio. Plaquetas solo si disminuyen por debajo de 50.000 o hay evidencia de sangrado activo. Nuevamente, se recomienda administrar crio precipitado si el fibrinógeno es menor de 100. Transfusión de paquete globular cuando la hemoglobina sea menor. O sea, la sangre la usamos cuando la hemoglobina sea menor a 7 gramos por decilitro. O menores a 7 gramos por decilitro y exista una pérdida rápida de sangre. 7, menor a 7, y 10 si es que hay pérdida rápida de sangre. Este es lo mismo prácticamente, ¿no? Prevenir el protocolo de transfusión masiva. Prevenir los efectos adversos de la reanimación agresiva únicamente con los glóbulos rojos cristaloides empaquetados. No es necesario activar las transfusiones masivas hasta que se administre mayor de 4 unidades de glóbulos rojos. Rescate celular y transmisión autóloga. Esto ya no se usa prácticamente, solo en algunos casos, en el caso de grupos sanguíneos muy raros o pacientes que rechazan la transfusión. Esto se ha visto pues también el rescate de sangre intraoperatoria en los casos de embarazo ectópico, donde se encontraba una gran cantidad de sangre y después con esa misma sangre se la colocaba a la paciente. El problema es que, por ejemplo, la sangre que se usa para sangre en la cavidad abdominal por una ruptura uterina, por un hematoma, qué sé yo, está también incluido el líquido amniótico, ¿no? Aunque William dice que es una intervención segura, ¿no? Porque se han encontrado vestigios del líquido amniótico en la sangre, incluso de pacientes que tuvieron partos normales y sin complicaciones. Bueno, esa es la contingencia. ¿Cuáles son las complicaciones de la transfusión? Si se da un componente sanguíneo incompatible, se produciría una hemólisis aguda, ¿no? Que va a producir una lesión renal aguda por taponamiento renal, o sea, hasta la muerte. Y la causa más común asociada a transfusión es la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, infecciones virales, bacterianas, del VIH, de hepatitis C, Yersinia, Escherichia coli, etc.
Bueno, eso es en lo que el tratamiento de la hemorragia en lo que concierne a la parte de fluidos y de hemoderivados. Ahora, otros procedimientos quirúrgicos ayudantes tenemos ligadura de la arteria uterina, ligadura de la hipogástrica, tenemos la embolización angiográfica y el empaquetamiento que no se usa prácticamente, ¿no? Algunas palabras de la ligadura de la arteria uterina, pues este es el caso de la histerotomía, a veces hay compromiso de las arterias uterinas, entonces se hace una sutura, ¿no? De la arteria, suficiente. No, esto no es útil para la atonía uterina, por ejemplo. Otro procedimiento quirúrgico ya mencionado anteriormente, exclusivamente para la atonía uterina, con parto vaginal o por cesárea. En este caso es por cesárea, ¿no? Suturas. El que usó primero esto fue el tal Belinch. No le ha dado buenos resultados. Después ha habido ya modificaciones de la técnica por Cho, Jaime, Matsubara, Pereira, etc. Las complicaciones que afectan a esto incluyen necrosis isquémica uterina con peritonitis. La fertilidad prácticamente no se afecta y una complicación más podría ser la formación de sinequias de la cavidad uterina. Ligadura de la arteria ilíaca es un procedimiento que se usa años para detener el sangrado, ¿no? Pero este procedimiento tiene sus desventajas, porque es técnicamente difícil y solamente tiene éxito en el 50% de los casos. No es igualmente, al igual que la sutura de la uterina, ligadura, no es apropiada para tratar la atonía uterina, según EICO 2017. ¿Qué hacen? Pues se busca, se abre el peritoneo, se busca la arteria ilíaca y se identifica la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna y su división posterior, y la ligadura se hace 5 centímetros por debajo de la división, o 5 centímetros por debajo de la bifurcación, que ya es suficiente para evitar la división posterior de la arteria ilíaca interna, ¿no? Entonces, lo que va a provocar es una disminución del flujo o de la presión de pulso por distal a la ligadura. Lo que está en boga, ya les dije nuevamente, la embolización oncográfica, ¿no? Se usa para causas de hemorragia intratable y cuando el acceso quirúrgico es difícil, ¿no? No se puede, un hematoma que se extiende en el ligamento ancho o se extiende más arriba, no se puede saber dónde está el vaso, entonces se recurre a este procedimiento, ¿no? Esta embolización puede ser efectiva hasta en el 90%, no, generalmente no hay complicaciones, pero cuando presenta son graves, ¿no? Por ejemplo, la rotura de la arteria ilíaca, perforación de la arteria ilíaca, necrosis isquémica e infección uterina, necrosis de glúteos. Unas palabras sobre el empaquetamiento pélvico, ya dijimos que es un procedimiento que prácticamente no se está usando, salvo que lo usemos para detener la hemorragia como un paso previo a la embolización intervencionista, ¿no? En algunos países de bajos recursos también se ha usado, ¿no? ¿No? Hay una técnica de paracaídas que le dicen que se coloca y después tiene que salir la guía esa por la vagina, ¿no? Y tiene que ponerse una botella, un frasco de 1 litro para, como traccionando, ¿no? Y después hay que retirarlo. No usamos eso prácticamente. Bueno, y eso es todo lo que podía decirles. Si tienen alguna pregunta, ¿alguna pregunta? El tema es muy amplio, ¿no? Para resolverlo. Ustedes tienen que de todas maneras complementar con literatura. ¿Me preguntas?
Sí, doctor. Bueno, para complementar el tema, como usted dice, ¿de qué literatura podríamos leer o qué guías podríamos utilizar? Bueno, hay diferente literatura. Una de las, a ver, y completa, me parece, hay un artículo de Flasoc, que se los puede encontrar en internet. La Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, Flasoc, tiene un protocolo completo sobre hemorragia postparto. Ahí habla de todo, cómo medir, qué usan para medir, esas bolsas que yo le digo, esas bolsas, hay unas bolsas tipo plástico que usan para medir, tratamiento del choque también con trajes antichoc. Hay tratamiento antichoc, que salva vidas, ¿no? Entonces ellos están identificados, están conscientes de que hay que salvar vidas. Entonces, toda esa información la dan, pues, ¿no? Hay un montón. ¿Algo más? ¿Qué harían ustedes si se encuentran haciendo su serum en un pueblo lejano y viene una paciente con trabajo de parto, le atienden el parto? Tal vez ustedes puedan identificar algún factor de riesgo y ya puedan sospechar que puede ser algún grado de atonía uterina. Y a veces no necesariamente tiene que tener factores de riesgo, ¿no? Porque el 50% de casos no tiene factores de riesgo, ¿no? La atonía uterina. Así que mucho cuidado. No tiene, sino lo que es necesario es estar preparados para responder. Ya da su parto y presenta la hemorragia. ¿Qué van a hacer? ¿Hacen tratamiento activo o expectante del tercer periodo del parto, el periodo de alumbramiento? Tiene que ser Sí. periodo, tiene que ser Tendría que ser activo. Un manejo activo, doctor. manejo Manejo activo, tiene que activo. ser, ¿no? Tienen que ponerle ya, tienen que adelantarse, tiene que ser un manejo activo. Entonces, el tratamiento no es por vía endovenosa, es intramuscular. La mitad de una ampolla de oxitocina, la mitad de una ampolla de metergin, intramuscular. Apenas sale la cabeza o el hombro anterior del feto. Ya, una vez que han colocado, después se hace lo que se llama la tracción y contratracción. Pero todo esto es con objeto de disminuir el sangrado. Ahora, si aparte de eso ya se vuelve a presentar el sangrado, ya tienen que hacer uso de todo lo que se les ha dicho. Y tienen que ser maniobras, como se dice, simultáneas, ¿no? No voy haciendo una cosa y después no, simultáneas, porque se supone que debe haber un equipo, ¿no? Colocar la vía, una buena vía, un par de buenas vías, pasar fluido. Confunde y engaña. A veces la presión, el pulso están normales. Yo veo que está sangrando y la presión, el pulso están normales y yo me asusto. Y ya le pongo una vía. Porque he visto presión y pulso y después están chocados. Casi, ¿cómo puede suceder? Digo, la cantidad de sangre que había en la cavidad uterina con presión y pulso normal. Entonces no se confíen porque eso cambia de un momento a otro. También deben tener cuidado con la paciente preeclámptica, porque como dijimos, la hipervolemia del embarazo es el mecanismo adaptativo para compensar la pérdida de sangre en el parto. En la preeclámptica está disminuido, no aumentan igual que un embarazo normal.
A lo más aumentará un 10%, se aumenta. Entonces estas pacientes toleran mal la pérdida de sangre, toleran muy mal. Entonces hay que andarse con cuidado. Como les digo, lleven ustedes sus tabletitas de misoprostol, porque eso sí ayuda. Quizás no como prevención, porque esta prevención tienen la oxitocina con los derivados del ergot, de la ergometrina, lo que hay, ¿no? Metergin. Ya, quizá ahí no ayude como preventivo, pero para el tratamiento sí. Para el tratamiento, aunque demore un poquito más, pero es efectivo. Y ninguna medida invalida la otra. Y la corrección de los fluidos. Eso tiene que ser simultáneo. Y volver a revisar, volver a revisar el útero. Si el sangrado persiste, ¿no? Volver a revisar el útero, volver a revisar si había algo evidente de sangrado del canal del parto, un desgarro, algo por ahí. Bueno, ustedes quizá no pueden hacer una sutura, o si la pueden hacer mejor, ¿no? Si no, le coloco un tapón, pues. Le coloco un tapón bien taponado, ¿y qué más hago? Referencia, ¿no? Pero estable, ¿no? Estable, porque donde estén no creo que tengan sangre, ¿no? La paciente tolera mejor la anemia, pero no la falta de volumen. O sea, usando nomás su cristaloide, les puede ir bien. Y eso ustedes lo administran, pues así, ¿no? En bolos puede ser de 500 y 500, viendo, ¿no? Cómo va la presión, el pulso. ¿Mm? Como les dije, el volumen que se calcula es 2 o 3 veces, ¿no? La pérdida de sangre. Así se salvan vidas, adelantándose. Tienen que adelantarse. Cuando se presenta, ay, ay, ay. Bueno, lo más común de las hemorragias, como dice, tiene la atonía, y eso tienen que saber tratar. Eso tienen que saber tratar. El misoprostol generalmente lo ponemos por vía transrectal, generalmente, porque la absorción es mejor, ¿ah? Aunque demora un poco más. Otras prostaglandinas no tenemos, pues. Lo más que tenemos es el misoprostol. Bueno, ¿alguna pregunta más o acá acabamos? Bueno, entonces, que tengan buena noche. Vamos a detener esto.